18. El místico salió del hiperespacio con un tambaleo. A través de la ventana de visualización de la cabina de mandos, un gran planeta se alzaba a solo un par de miles de kilómetros de distancia, su superficie oculta bajo una densa masa de nubes grises enroscadas. Bane comprobó el ordenador de navegación, confirmando vía coordenadas que había llegado a Tython. Como todos los planetas del núcleo profundo, Tython era un mundo rodeado de misterio y leyendas. Algunos registros sostenían que los Jedi habían visitado este mundo durante la edad de la Gran Cacería, hacía 3000 años, para librarlo de los terribles Terentatex, monstruosas criaturas que se alimentaban de la vida de aquellos sensibles a la fuerza. Leyendas, mucho más antiguas, identificaban a Tython como el lugar original de nacimiento de la Orden Jedi cerca de 25.000 años antes. De acuerdo con el relato, los sacerdotes y filósofos del mundo tenían la habilidad de atraer una energía mística que llamaban Ashla, un poder que representaba toda la compasión y misericordia en el universo. Eran opuestos a un grupo rival que atraía su fuerza de Bogan, la manifestación de la pasión cruda y la emoción pura incontrolada. Las historias decían que una gran guerra tuvo lugar entre los dos grupos, con los devotos de Ashla saliendo victoriosos. Los primeros caballeros Jedi supuestamente habían evolucionado a partir de los supervivientes de la guerra, creando los primeros sables láser en sus ceremonias de iniciación. Muchos años después, la leyenda continuaba. Algunos de estos Jedi abandonaron Tython y se enfrentaron a las inestables rutas hiperespaciales para compartir sus creencias con mundos más allá del núcleo profundo. Y mientras se encontraban y mezclaban con otras civilizaciones, Ashla y Bogan se volvieron comúnmente conocidas como los lados luminoso y oscuro de la fuerza. Bane no sabía si la leyenda era cierta, pero incluso si lo era, meramente demostraba la superioridad del lado oscuro y su inevitable conquista de la luz, porque aunque los seguidores de Ashla supuestamente derrotaron a los seguidores de Bogan, el lado oscuro había prevalecido al final. Tython, reverenciado por muchos como el lugar de nacimiento de la propia Orden Jedi, era ahora un bastión del poder del lado oscuro y la localización de la fortaleza oculta de Belia Tarsu. Bane sabía que era posible que otra gente todavía viviera en Tython, descendientes de los primeros Jedi que habían sobrevivido durante eones en un aislamiento del núcleo profundo, pero no tenía interés en buscarlos, incluso si existían. Armado con la información de la tarjeta de datos de Heron, se dirigía exactamente a la fortaleza de Belia. Presionando hacia adelante del mando, sintió al místico bajar a la atmósfera del mundo cubierto de nubes. Rompiendo a través de la niebla, vio que la superficie de abajo era del color de las cenizas. Campos embarrados que se extendían interminablemente bajo un manto continuo de cielo gris y sin sol. Llevó abajo su nave, solo un par de metros bajo el suelo, mientras corría hacia el único rasgo visible en el horizonte, una ciudadela enorme con 2 torres construida enteramente de duracero negro. El edificio era cuadrado y medía 150 metros a cada lado. Las paredes exteriores se alzaban 30 metros sobre el suelo y la única entrada parecía ser una enorme puerta, de 20 metros de altura, en la fachada de la pared frontal. Las torres se alzaban a cada lado de la pared frontal, alzándose otros 10 metros desde las esquinas. Mientras se acercaba a un par de cientos de metros, una barrera de fuego de cañones de iones estalló desde las torres. Bane tiró fuerte de la palanca, inclinando al místico 90 grados hacia estribor, evitando por poco el ataque inesperado. A excepción de sus tecnobestias, la fortaleza de Belia se suponía vacía. Rodeó y llevó su nave cerca de nuevo, ajustando los sistemas de objetivo para fijarse en la primera de las 2 torres. Los cañones de iones rugieron de nuevo, y Bane rodó fuera de la línea de fuego mientras abría fuego con los láseres del místico, reduciendo una de las torres a un montón de escoria fundida mientras volaba junto a ella. Los sensores del místico no habían detectado formas de vida presentes durante su pasada, sugiriendo que los cañones de iones eran probablemente parte de un sistema de defensa automatizado aún activo tras casi 3 siglos. Esta teoría fue confirmada 20 segundos más tarde, cuando Bane utilizó exactamente la misma maniobra de rodar en su siguiente ataque para eliminar la segunda torre. Las defensas automatizadas no eran otra cosa sino predecibles. Rodeó la ciudadela 2 veces más,
haciendo un escaneo sensor y visual para confirmar que no había otras amenazas antes de llevar abajo su nave para aterrizar el suelo embarrado de a una corta distancia de la entrada de la fortaleza. Empuñando su sable láser, saltó de la cabina de mandos y se movió cuidadosamente hacia adelante hasta que se erguía ante la puerta negra. Se alzaba sobre él una gigantesca puerta sellada sin pomos, bornes o un papel de control visible. Reuniendo su poder, puso su palma izquierda contra la superficie. La puerta explotó, rompiéndose hacia adentro con un bang agudo que reverberó por el vestíbulo largo y oscuro que llevaba a la fortaleza. Bane caminó hacia adelante, alerta y observando por cualquier truco o trampa que pudiera esperarle. Podía sentir el poder del lado oscuro en este lugar, pero no detectaba ninguna amenaza inmediata hacia su persona y procedió con cautela. Utilizando barras de luz para iluminar su camino, exploró la fortaleza habitación por habitación, levantando el polvo que había permanecido imperturbable durante siglos. Era primeramente una base militar, la mayoría del espacio ocupado por las barracas y los comedores necesarios para albergar y proveer a un ejército de seguidores, pero las habitaciones estaban desiertas. Ni siquiera las alimañas e insectos que uno esperaría en un edificio abandonado pululaban por los vestíbulos, aunque sí eran mantenidos a raya por la energía del lado oscuro que permeaba el aire o por algún medio desconocido. No podía decirlo. Mientras se movía más profundo en la fortaleza, empezó a llegar a los laboratorios de alquimia de Velia. Vasos de precipitados sellados, llenos de extraños líquidos coloreados, descansaban sobre grandes mesas de metal. Tanques vacíos conectados por tuberías de cristal enroscadas, utilizadas para destilar o separar mezclas, se alineaban en las paredes. En una habitación, los corazones y cerebros de una docena de especies diferentes flotaban en botellas de especímenes, preservadas por siempre en fluido de embalsamiento puro. Otro laboratorio contenía notas y bocetos registrando los esfuerzos de Velia por transformar criaturas vivientes en híbridos droide orgánicos. Bane se detuvo en estos, mirando a través de ellos brevemente antes de continuar su camino. Era incapaz de encontrar un sentido en el garabateo críptico. Necesitaba encontrar los archivos de Velia y con esperanzas el holocrón donde había almacenado todo su conocimiento, si quería comprender sus experimentos. Cerca de la parte trasera del edificio, llegó a un grupo estrecho de escaleras que llevaban a los niveles subterráneos. Una cosa a la que la investigación de Heron no le había provisto era de un mapa del interior del fuerte, pero podía sentir el poder emanando de debajo de él. Había pocas dudas de que la fuente de las energías del lado oscuro que flotaba como humo en el aire de cada habitación y pasillo de la fortaleza estaba localizada en el fondo de las escaleras. Era aquí, sabía Bane, donde encontraría el santuario interior de Velia. Se arrastró bajando las escaleras. Al fondo había otro pasillo largo, angosto, y al final de este pasillo había una pequeña puerta de madera arcaica. Una capa de luz pálida fluorescente brillaba desde abajo. Al contrario que en la planta superior, se dio cuenta Bane, los generadores aún proveían de energía a la habitación de más allá, otra señal de que era de crítica importancia. Bane se aproximó a la puerta, deteniéndose en el umbral. Era incapaz de captar ninguna sensación de lo que le esperaba al otro lado. Su conciencia en la fuerza fue superada por una gran concentración de poder del lado oscuro. Tomando aliento profundamente, suavemente empujó la puerta y miró en un horror fascinado. La cámara del otro lado era enorme, al menos de 50 metros de largo y fácilmente de 20 de ancho. Solitario, en el centro de la habitación, había un pedestal, sobre el cual descansaba una pequeña pirámide de 4 caras, familiar, el holocrón de Velia Darso. Aún así, no fue eso lo que atrajo la atención de Bane. El resto de la habitación había sido completamente rebasada de tecnobestias. Parecían venir de todo tipo de especies. Una mezcla de humanoides y bestias desde cada esquina de la galaxia habían caído víctimas del tecnovirus de Velia. Una vez, una combinación mutada de carne y tecnología, la mayoría del tejido vivo de las tecnobestias se había podrido hacía tiempo y se había caído. Lo que quedaban eran las hebras disecadas de piel y nervios anclados al hueso, apoyados y sostenidos por varas, cables y trozos de metal retorcido. Los brazos y manos de aquellas criaturas que habían caminado sobre 2 piernas en vida habían sido transformados en espadas planas y dentadas que se extendían desde sus codos.
Las criaturas más grandes, como las tecnobestias Bantha que vio en la habitación, o el Rancor de cerca del pedestal en el centro, se habían convertido en máquinas de guerra, con cañones blasters fusionados a sus hombros y sus pieles reemplazadas con armaduras de placas con púas. Por la investigación de Heron, Bane sabía que el tecnovirus atacaba los lóbulos frontales del cerebro, reduciendo a sus víctimas a autómatas de mentes incapaces de funciones y pensamiento mayor, un destino funesto para cualquier ser pensante. Las criaturas en la habitación estaban en un estado aún peor. Durante los siglos, lo que quedaba de sus cerebros había sido mantenido con vida por los nanogenes del tecnovirus, pero la degradación inevitable a largo plazo había dañado sus habilidades motoras y los había reducido a cascarones de metal desastrados, momificados. Bane suponía que el ejército reunido de la cámara debía haber rondado una vez por los pasillos y habitaciones del fuerte, protegiéndolo contra el ataque y sirviendo a las necesidades de su señora. Con la muerte de Belia, envenenada por los asesinos de la Orden Mecrosa cuando su alianza con ellos cayó, había sido dejados para vagar sin mente, sin ningún propósito o dirección. Durante las décadas se habían sentido lentamente atraídos hacia esta cámara por las energías del lado oscuro que radiaban del holocrón, el último resto superviviente de su señora, llamándoles a su lado. Dirigidos únicamente por instinto simple, primario, habían estado indefensos a obedecer hasta que, uno a uno, todo el grueso de su ejército de tecnobestias se había reunido en esta única habitación. Un silencio escalofriante flotaba sobre la escena. Las cuerdas vocales de las desafortunadas criaturas se habían desintegrado cientos de años antes. El único sonido era el leve zumbido de las juntas mecanizadas y el rasgar oxidado del metal contra el suelo de piedra mientras se apiñaban en lenta confusión. Ocasionalmente, chocaban los unos con los otros con un tintineo vacío, sus movimientos raros y torpes mientras empujaban para moverse más cerca del holocrón en el centro de la habitación. Pero aunque sentían claramente atraídos hacia él, ninguno se atrevía a ir 3 metros de su pedestal. En su lugar, se congregaban en un círculo amplio, de refriega, un ejército de muertos vivientes esperando órdenes que nunca llegarían. Bane caminó hacia la habitación, sable láser desenvainado. Las tecnobestias ignoraron su presencia, su atención concentrada únicamente en el holocrón. Se abrió paso lentamente a través de sus legiones, tratando de estimar sus números mientras bordeaba cada vez más cerca del centro de la habitación. ¿50? ¿100? Era imposible contarlos. Sus cuerpos de metal oxidado y carne momificada parecían mezclarse en una masa abominable. Alcanzando el pedestal en el centro de sus números, se detuvo, inseguro de lo que ocurriría cuando extendiera el brazo para reclamar el holocrón como suyo. ¿Las criaturas se inclinarían ante él como su nuevo maestro, o caerían sobre él con una furia obcecada para proteger al ídolo que adoraban? Solo había una forma de averiguarlo. Mientras sus dedos se acercaban al holocrón, escuchó un ruido que le hizo retirar su mano con un sobresalto. Sonaba como el gemido de un dios hacía tiempo muerto alzándose de su tumba. Cientos de extremidades mecanizadas saltaron a la acción con un zumbido enfadado, mientras los monstruos se encambraban a su alrededor. Bane empujó con la fuerza y una docena de las criaturas explotó en polvo y diminutos trozos de pequeño metal retorcido, pero los otros saltaron hacia adelante como una ola, llevándole abajo. Sus pies pisaron con fuerza y le patearon, sus brazos con hojas cortaron hacia él mientras caía al suelo, pero ninguno de sus ataques podía perforar los caparazones quitinosos de su armadura de orbaliscos. Desde su espalda, Bane cortó indiscriminadamente con su sable láser, tallando extremidades con cada barrido. No hubo gritos de dolor ni gotas de sangre. Los cuerpos de sus enemigos se habían quedado sin sangre cuando su carne se cayó a pedazos siglos antes. Los únicos sonidos de batalla eran los propios sonidos de cansancio del Lord Oscuro, el tintineo del metal cayendo al suelo de piedra y la lluvia ocasional de pequeñas chispas. Incluso en su ira, las criaturas eran lentas y torpes. Los golpes violentos de Bane rápidamente despejaron suficiente espacio para que recuperara pie. Se alzó para ver el muro de criaturas presionando sobre él y desató una oleada de relámpagos a través de sus filas. Los rayos se arquearon a través de la mayor parte de los cuerpos de metal. La nanotecnología que animaba su constitución y les daba vida, humeando y fundiéndose, y una docena más de sus oponentes se tumbaron para no alzarse de nuevo. Un golpe pesado golpeó de repente a Bane en la espalda, el Rancor de metal mandándole volando por un barrido de una enorme garra, como una masa.
Golpeó de cara contra lo que una vez debía haber sido un humano, y la tecnobestia abrió su boca y liberó una nube de diminutas esporas de metal directamente en su cara. Bane las respiró, incluso mientras cortaba a la criatura, seccionándola diagonalmente a través desde el hombro hasta la cadera. Podía sentir al tecnovirus en su interior, sus esporas de nanogenes hurgando en su cerebro y comiéndose sus lóbulos frontales y empezando el proceso de transformarle en una abominación que no era ni droide ni ser vivo. Antes de que pudiera extenderse con la fuerza para salvarse, sintió un arrebato de calor en su sangre mientras los orbaliscos liberaban un químico ardiendo para destruir a los invasores microscópicos. Su cráneo se sentía como si estuviera ardiendo mientras su corazón bombeaba el abrasador químico a través de su arteria carótida y hacia los capilares de su cerebro, pero podía sentir a los nanogenes marchitarse y morir en el calor casi al instante. Utilizando el dolor en su cabeza para aumentar su ira, Bane giró y saltó hacia el Rancor, cortando ambas piernas de metal debajo de él. Los cañones láser de los hombros de la criatura trataron de dispararle, pero en los más de 200 años desde su creación, las células de energía habían perdido su carga y el único resultado fue un clic apenas audible. El torso cayó al suelo, pero las mandíbulas aún se cerraban hacia él. Bane tuvo que saltar hacia atrás fuera del camino antes de lanzarse hacia adelante para seccionar los brazos a la altura de los hombros. Con ese enemigo derrotado, utilizó la fuerza para desintegrar a dos tecnobestias más avanzando. Entonces sintió algo golpear contra su pie. Miró abajo para ver que las mandíbulas del Rancor se habían aferrado a su bota. Estaba tratando de morder su pierna. Una vez más, su armadura de orbaliscos le protegió de los daños, y Bane cortó la cabeza del Rancor de su cuerpo, aliviado al ver que finalmente se quedaba quieto. Aún había docenas y docenas de abominaciones en la cámara, acercándose a él desde todos lados. Bane ahora se daba cuenta de que no era posible que le dañaran, pero también sabía que las tecnobestias no se detendrían hasta que redujera a cada una a pedazos. La matanza duró cerca de 1 hora. Utilizó su sable láser para desmembrar repetidamente a sus enemigos, conservando sus habilidades en la fuerza para prevenir el cansancio en los brazos, piernas, hombros y espalda. 3 veces durante la melee de un único lado se permitió perder la concentración. Sus instintos marciales fuera de sincronía por el enervante silencio de sus enemigos mientras eran masacrados. Cada vez que perdía la atención era golpeado al suelo por los golpes de una de las criaturas cojas que se acercaban lo suficiente como para hacer contacto y le forzaban a luchar por ponerse de nuevo en pie. 2 veces más, durante la batalla, sintió el arder en su cerebro mientras los orbaliscos purgaban su sistema de otra nube más de esporas de nanogenes que habían inhalado sin saberlo. Para cuando acabó, cada músculo de su cuerpo le dolía de tallar cientos de metros cúbicos de metal, trayéndole recuerdos de las largas jornadas que resistía en las minas de Apatros mientras era joven. De muro a muro de la habitación había amontonadas extremidades, torsos y cabezas de las tecnobestias, la matanza soportable únicamente por el hecho de que no había sangre. Pateando los restos con las piernas cansadas, Darth Bane lentamente despejó un camino de vuelta al centro de la habitación, extinguió su sable láser y lo ancló a su cinturón. Entonces se tambaleó hacia adelante, agarrando los bordes del pedestal para evitar colapsar mientras sus muslos y pantorrillas sufrían calambres. Apretando sus dientes, se inclinó con fuerza sobre el pedestal para tomar el peso de los músculos engarrotados. Respirando profundamente, llamó a lo que quedaba de sus habilidades en la fuerza para recuperar las fuerzas. Tras varios minutos, los espasmos empezaron a desvanecerse y fue capaz de alzarse ágilmente de nuevo. Su cuerpo y voluntad estaban exhaustos. Lo inteligente habría sido descansar antes de intentar utilizar el holocrón, pero había llegado demasiado lejos y resistido demasiado para esperar más. Todavía agarrando el pedestal para apoyarse con ambas manos, el maestro Sith miró al talismán, concentrando su voluntad para llevarlo a la vida. Lentamente empezó a pulsar con una leve luz interior de un violeta profundo, oscuro, y Bane sonrió. Pronto, todos los secretos de Belia Darso serían suyos. Queridos amigos, La Voz del Mal les agradece por todo un año de acompañamiento en este canal. Gracias infinitas por sus suscripciones, sus likes, sus dislikes, su apoyo. Y les deseo también un excelente inicio de 2024.